Muy distinguidos amigos de la Sociedad Bolivariana de Colombia, atentos hoy a otra de nuestras conferencias que ilustran el tráfico de nuestro gran libertador por la historia y por la democracia. Hoy tendremos el gusto de escuchar nuevamente al gran historiador y abogado doctor Leonardo Tafur González sobre la segunda parte de las raíces del Imperio Británico posterior a la batalla de Trafalgar. Hoy es nuestra 66ª conferencia en encuentro virtual por Zoom, de manera que el doctor Tafur, nacido en Santiago de Cali, es un muy ilustre historiador, magistrado y brillantísimo abogado, que estudió en ciencias económicas y jurídicas con los padres jesuitas en Bogotá y fue después conciliador del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali. Es cofundador con su padre Leonardo Tafur Garcés y su hermano Donald Tafur González de la prestigiosa firma de abogados en el Valle L. Tafur y Asociados, firma especializada en el derecho. Fue juez primero promiscuo municipal de Buga, profesor de Derecho Constitucional, concejal y presidente del Consejo Municipal de Cali, miembro de la Academia de Historia del Valle del Cauca, diputado y presidente de la Asamblea, senador del Partido Liberal en el año de 1974-78, exmiembro de la Junta Directiva de Cortuañe y del Museo de la Tertulia. Entre sus escritos está El socialismo colombiano, los derechos humanos en la ciencia política, muchas composiciones poéticas, Breve conquista del Imperio Inca, Lecciones de políticas y constitucionales del Libertador en el 2014. Y está preparando un nuevo libro, que es la biografía del Libertador, de acuerdo al pensamiento democrático del mismo. De manera que con mucho gusto los invito a los amigos a escuchar la segunda parte del interesante tema de las raíces del Imperio Británico posterior a la batalla de Trafalgar, dictado por el doctor Leonardo Tafur González, a quien le cedo la palabra con mucho gusto. Grandísimo honor para mí tener el privilegio de poder dirigirme a la Sociedad Bolivariana de Colombia bajo la presidencia del doctor Miguel Santamaría Dávila. Un saludo para Miguel Junior y también para Mónica. Hoy rematamos el estudio sobre la creación del Imperio Británico, que se iniciara bajo el reinado de Isabel I Tudor, con la orientación de sus fuerzas navales brillantemente dirigidas por el almirante victorioso en Trafalgar, Horacio Nelson, el 21 de octubre de 1805. Consolidado el nacimiento imperial, fue con la victoria del duque de Wellington, que tuvo varias entrevistas con nuestro libertador Simón Bolívar, él y sus descendientes, en Waterloo, derrotando al emperador Napoleón Bonaparte
el 18 de junio de 1815. Como antecedentes de la formación territorial y humana de las bases del Reino Unido, poblada inicialmente por pueblos germánicos y unificada por los resistencia a los ataques vikingos que finalizaron en el año 1000 con la culturación de Normandía. Bajo el imperio y reinado de Felipe II de España, decidieron invadir a Inglaterra y a la reina Isabel II, hija de Enrique VIII Tudor, por la falencia del matrimonio de Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, y fortalecieron a la flota franco-española al mando del almirante francés Villeneuve. Crearon el galeón español Trinidad, insignia de la Armada Española al mando del almirante Villeneuve, que dijeron que era de tal magnitud que prácticamente era el Palacio del Escorial en los mares. Este buque insignia, llamado de la Santísima Trinidad, tenía 4 puentes, o sea, 4 niveles sobre el nivel del mar, 400 cañones, 500 marinos y 500 artilleros. Por el contrario, el buque insignia de la Armada Inglesa, al mando del almirante Nelson, lo fue el Victory, construido en 1758 y circulaba finalmente el día de la batalla al mando del almirante Nelson, y participó en la batalla de Trafalgar con 74 cañones enfrentados a los 104, mientras un tirador mosquetero disparó e hirió al almirante Nelson, que murió victorioso en la batalla. Por tal motivo, tuvo que enfrentarse el Imperio Británico, que tuvo una vida aproximada de 200 años, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, desde 1805, aproximados 200 años. Que se iniciara exactamente en la batalla de Trafalgar, haciendo realidad el sueño que alcanzó a tener bajo el dominio de sus fuerzas a la 4ª parte de la tierra de nuestro planeta y prácticamente a la 5ª parte de su población humana, sin un plan determinado de expansión, que se iniciara con la fundación de las 13 colonias en Norteamérica y las andanzas de los piratas, que luego fueron geniales marinos en las Antillas, quienes participaron en la creación de la escuadra naval inglesa, actuando exitosamente en sus andanzas por el Mar Caribe, fortaleciendo la visión y el andar de la escuadra británica, que en buena hora quedara al mando del gran almirante Nelson, el Martín de la escuadra, como bien lo hemos dicho, cuyo buque tenía 3 puentes y se enfrentara a la insignia de la Armada Franco-Española, el Trinidad,
que contenía 4 puentes. Volviendo a la memoria de los capitanes que piratearon por las Antillas previamente, exploró en el territorio que en honor de la reina denominaran Virginia, y las luchas religiosas de la metrópoli. Es importante considerar que en el año de 1620 se organizaron previamente en las consideraciones de los estados del norte de los Estados Unidos el pacto del Mayflower, que dice textualmente así brevemente: en nombre de Dios, amén. Nosotros, los abajo firmantes, súbditos leales de nuestro soberano señor Jaime, rey por la gracia de Dios de la Gran Bretaña, Francia e Irlanda, defensor de la fe, habiendo emprendido por la gloria y para ella el avance de la fe cristiana por el honor de nuestro rey y nuestro país, un viaje para instalar la primera colonia en la parte norte de Virginia, por la presente solemne y mutuamente en la presencia de Dios y de cada uno de nosotros, convenimos y nos unimos todos en nuestro cuerpo político civil para el mejor orden y perseveración y progreso de los fines antedichos, y por ordenanzas, actas, constituciones y oficios, como sea más propio y conveniente, para el bien general de la colonia, en fe de lo cual firmamos nuestros nombres. El texto inicial del pacto histórico del Mayflower. En consecuencia, el establecimiento de la población mundial sometida al imperio fue del 5% del mundial, y debemos analizar dónde se encontraba, y haciendo un análisis del mapamundi con visiones continentales, concluimos que el imperio inglés tenía aproximadamente el 4% de todo el territorio del planeta. Y partiendo del continente americano, encontramos las provincias de los Estados Unidos y el Canadá, que tenían numerosas islas en las Antillas del Mar Caribe, considerando como base principal la gran isla de Jamaica en el Atlántico Central, y hallando otras como la lejana Santa Elena, que albergara al imborrable Napoleón Bonaparte, vencido en Waterloo adelante por el maravilloso duque de Wellington, con cuyos allegados se sentiera el libertador Bolívar durante sus viajes a Inglaterra, y cuyos diálogos habían sido inicialmente abiertos por nuestro genial americano Miranda. Recordemos, pues, que así fue que llegaron a nuestra patria los casacas rojas. Y quienes estuvieron presentes por primera vez en las gloriosas batallas del Pantano de Vargas y Boyacá en el año de 1819. Recordemos también, además, y rindamos honores a aquel casaca rojo brillante, el jefe de todos ellos, el coronel Rooke, en cuyo honor la bandera colombiana en Ibagué ondea en la brigada del coronel Rooke,
hoy la división de El Tolima. En el Atlántico Sur, agrego finalmente sobre Rook que él falleció y rindió su vida por Colombia en la batalla del Pantano de Vargas. Pasando al continente americano y luego al africano, varios territorios en la media continental se acrecentaron en Sudáfrica, remontándose por su sector oriental a los terrenos bañados por el Índico, coronándose en Egipto, dando oportunidad de mirar la portada del Mediterráneo en las columnas de Hércules, que podemos recordar fácilmente porque dan puerta a la hermosa escala de armas en el escudo de nuestra madre patria, España. Que constituyen prácticamente las puertas de Gibraltar al norte y el Peñón del Ceuta al sur. En la parte occidental del subcontinente asiático también distinguimos posesiones inglesas, siendo la más importante el virreinato de la India, integrado también inicialmente por Pakistán, que por la subdivisión religiosa, tanto los líderes de la independencia, el Nehru y Mahatma Gandhi, pudieron aceptar la partición entre la India y Pakistán para dar paso a la religión maometana y a la religión hindú como principales fuentes partícipes de la población que habitaría esos grandes territorios. Luego podemos observar que la navegación confiada a las fuerzas navales para proteger las plantas se pudieron extender hacia el sur y llegaron hasta la que hoy es la maravillosa Australia. Así, Inglaterra, con sus uniformes rojos, que tanto distinguieron al Libertador y su batalla, con estrellas doradas, existió en todo el mapamundi y también ondeaba en las cimas nevadas del Himalaya y aún hasta en el propio Tíbet. La batalla de Waterloo, que tuvo lugar el 18 de junio de 1815 en las proximidades de la población del mismo nombre, en la actual Bélgica, situada a unos 20 kilómetros al sur de Bruselas, entre el ejército francés, comandado por el emperador Napoleón Bonaparte, contra las tropas de la coalición democrática integrada por fuerzas británicas, neerlandesas y alemanas, que eran dirigidas por el duque de Wellington, posteriormente primer ministro de Inglaterra, y el ejército también aliado prusiano del mariscal von Blücher. Tras la vuelta del emperador Napoleón de su exilio en la isla de Elba, dando inicio al período conocido como los 100 días, se reunió y consolidó la séptima coalición contra el emperador Napoleón, que decidió, de acuerdo a su estrategia militar, invadir los Países Bajos, lugar de reunión de tropas de su batalla, para significar
finalmente la terminación de las guerras napoleónicas. Además de la batalla, forman parte de la campaña de Waterloo todos los combates entablados desde los primeros encuentros entre las tropas francesas con los destacamentos prusianos el 15 de junio hasta la retirada del ejército francés el día 18. La situación estratégica de la Europa occidental en 1815 nos ofrecía este volumen de gentes en la milicia: 250,000 en armas francesas, enfrentados finalmente a unos 850,000 soldados enemigos en 4 frentes diferentes, como dije, de la alianza contra el emperador Napoleón. El 25 de febrero de 1815 fue que el día que Napoleón huyó de la isla de Santa Elena, donde estaba exilado. El 13 de marzo, al enterarse de la noticia, se reunió el nuevo Congreso de Viena para poder declararle proscrito y decidir formalmente una alianza para capturarle, denominada la Séptima Coalición. Una semana después, Napoleón llegó a París, donde recibió todo el apoyo del pueblo, y acudieron a él todos los oficiales y soldados de la Gran Armada. Y ante tal situación, Luis XVIII se marchó, dejando a Napoleón proclamado por segunda vez el emperador de los franceses. La nueva coalición formada por Austria, Rusia, Gran Bretaña y Prusia empezó a desplegarse en los Países Bajos, que es cuando Napoleón decide atacar, consciente de la necesidad de detenerles antes de que volvieran a unirse todos los ejércitos. Y el 12 de junio le propuso destrozar la coalición y tomar la ciudad de Bruselas, Bélgica. La invasión de los Países Bajos. La principal causa por la cual Napoleón optó por una estrategia ofensiva fue por los posibles efectos de un éxito repentino que podría producirle una victoria aplastante y rápida para atraer el golpe de la opinión pública francesa a la causa de Napoleón y hacer que se viniese abajo la determinación de la Séptima Coalición. Por otra parte, la derrota de los aliados atraería con toda seguridad una revolución a su favor en Bélgica, donde tenía muchos partidarios que serían a la vez la nueva fuente de sus reclutas, además del declive militar de Wellington, que podría atraer el gobierno Tory de Lord Liverpool en la Gran Bretaña. Y entonces, por ese motivo, sería más proclive el gobierno inglés a la firma de la paz si se dieran tales eventos. Pero lo que inclinó la balanza definitivamente era la sabida existencia de discrepancias políticas militares entre Inglaterra y Prusia, que eran aliados, pero tenían algunas diferencias de hecho
debido a los cuales ambos ejércitos se manejaban independientemente y tenían sus propias rutas de suministros en lugar de una compañía compartida. La ruta de los ingleses era muy diferente a la ruta de los prusianos. Y así, un ataque repentino planteado por la astucia de Napoleón pretendía obligar a que uno de los dos grandes bandos se retirase siguiendo su propia línea de comunicaciones, y se daba solo una brecha entre uno y otro de los dos sectores militares de 75 kilómetros, que era la distancia entre ambos cuarteles generales. Pues era claro que ninguno de los dos ejércitos por separado sería capaz de enfrentarse a la gran armada napoleónica, mientras que un ejército rápido, poderoso y con tropas experimentadas de Napoleón, con sed de venganza y dirigidas por uno de los mejores estrategas de la historia, podría llegar a consolidar una rápida victoria. Así, planeada la estrategia napoleónica, las tropas francesas empezaron a movilizarse el 6 de junio y prácticamente tomaron posiciones plenas desde el 14. Los primeros movimientos del tercer cuerpo a Charleroi, donde se encuentran las tropas de Zieten, debido a un error en el despliegue del tercer cuerpo, la caballería perdió el apoyo en esa localidad, por lo que el emperador se vio obligado a acudir en sí mismo con un destacamento de su guardia personal para expulsar a los prusianos de la ciudad y garantizar el control de los puentes del Sambre. Mientras el cuarto cuerpo, que había sido desviado hacia los puentes de Châtelet, sufre un imprevisto, el general que iba en cabeza desertó, sembrando la duda y la confusión en su batallón. Por otra parte, esa misma mañana la columna de Roer, la única que alcanzó su posición sin retrasos en el cruce de Malgermain, a las 9 de la mañana se topó con los destacamentos de Zieten, que opusieron resistencia y que no fueron desalojados hasta el mediodía. De tal modo que, a pesar de los retrasos e inconvenientes durante la tarde del 15 de junio, prácticamente todas las fuerzas francesas estaban ya en sus posiciones prefijadas para enfrentarse a los ingleses y a los prusianos. A Wellington le sorprendieron estos hechos cuando estaba en un baile junto con otros oficiales en Bruselas, y un mensajero le dio la noticia de la invasión de Napoleón y rápidamente tuvo que reunir a sus oficiales y ordenar la marcha de los ejércitos ingleses. La última fase de la batalla, que iniciara sorpresivamente Napoleón, se inició a las 11:30 del día 18, cerca de Waterloo, donde Wellington responde al ataque frontal de Napoleón mientras esperaba a los prusianos, que avanzaban lentos a causa de la lluvia y los pantanos. Durante esa decisiva mañana, los dos comandantes principales dieron arengas a los suyos
y repartieron ginebra, galletas y carne, caso de Wellington, y coñac, en el caso de Napoleón, el cual estaba en mal estado por una cistitis en su salud. Por otra parte, a las 16 horas, Grouchy persigue a los prusianos con parte del ejército francés que habían huido y no podían socorrer las diezmadas fuerzas de Napoleón. En Waterloo, Wellington tenía la granja fortificada de Guillemont anclado a un flanco derecho y varias otras granjas a su izquierda como sede de sus tropas. Napoleón notó este gran problema antes incluso de que la batalla comenzase. Sin estar seguro de la situación del ejército prusiano, desde la lucha de Ligny 2 días antes, Napoleón estaba totalmente convencido de la necesidad de empezar el asalto a las posiciones de Wellington con el arma más temida de la época, la artillería de campo del ejército francés. Su entrada en fuego fue retrasada por unas horas hasta que el suelo, empapado por la tormenta de la noche anterior, se hubiese secado lo suficiente para soportar el peso de las armas pesadas. El barro también estorbó a la infantería y la caballería mientras se colocaban en posición. Cuando finalmente la artillería francesa abrió fuego sobre las posiciones de Wellington a las 11:30, el esperado impacto en las fuerzas aliadas fue minimizado por el terreno embarrado y blando que absorbía el impacto de muchas de las dañinas balas de cañón. Además, Wellington había desplegado a la mayoría del ejército aliado detrás de la cima para proteger a sus tropas de la esperada cortina de fuego de los cañones pesados franceses. Un elemento crucial del plan de batalla francés era atraer a la reserva de Wellington al flanco derecho de la defensa de Guillemont, pero los ataques a la granja no tuvieron éxito, aunque en un punto rompieron la defensa exterior de esta antes de ser rechazados. Se convirtió, pues, este lugar en un sitio neurálgico de la batalla a lo largo del día, y su defensa continuó atrayendo miles y valiosas tropas francesas a un ataque sin frutos, mientras casi todas las reservas de Wellington continuaban en el centro. Al mediodía del día siguiente, Napoleón ordenó a su mariscal Ney enviar a la infantería adelante contra la centroizquierda de Wellington, pasando por la Hansa de la Haya. El ataque se centró en la primera brigada belga neerlandesa, comandada por el mayor general Weyland, de las colinas que se encontraba al mando de Jérôme Bonaparte, hermano de Napoleón, quien también estuvo presente en el ataque. Después de sufrir un intenso bombardeo de la artillería e intercambiar descargas con los elementos avanzados, durante 9 minutos los soldados en inferioridad numérica fueron forzados a retirarse al otro lado de la colina
entre las líneas de la división de Picton, el general. La división de este general incluía unidades veteranas de las campañas de la península ibérica, entre las cuales se encontraban los regimientos de Highlands, algunos de los pocos que eran curtidos en el combate y permanecían con el contingente británico de Wellington en Waterloo. La división de Picton avanzó sobre la cima de la colina para enfrentarse. Los británicos fueron destrozados por descargas y contraataques, pero los soldados de Picton permanecieron firmes, deshaciendo finalmente el ataque francés. El asalto francés fue finalmente rechazado por la caballería pesada británica comandada por Lord Uxbridge y la famosa carga de los grises Scots, exploradores escoceses. Tan expectante evento tuvo un coste tan alto para la caballería pesada que colectivamente y algo desperdigados jugaron un pequeño papel durante el resto de la batalla. Picton no llevaba el equipaje militar puesto al habérsele extraviado y luchó como un civil y usó como espada un paraguas, pero murió heroicamente. Colin Hackett, después de recibir varios balazos, siguió agarrando la barrera de su regimiento hasta que murió. Napoleón, sorpresiva e inesperadamente, dejó la batalla a las primeras horas de la tarde. Su mariscal Ney, preferido y lugarteniente de los franceses, confundió una maniobra aliada para reposicionar sus tropas más atrás de las colinas con una retirada general, y sin consultar ordenó avanzar a un regimiento, luego otro y después otro, hasta que un masivo asalto de 5,000 efectivos de caballería atronaba subiendo la pendiente. Los ataques fueron repetidos 12 veces por los sólidos cuadros de la infantería aliada, 4 filas de profundidad con la bayoneta calada, vulnerables a la artillería o a la infantería, pero mortales para la caballería. El rápido fuego de la artillería británica obligó a la caballería francesa a retroceder para reagruparse, y los decisivos contraataques de los regimientos de la caballería ligera británica y de la brigada de caballería pesada neerlandesa acabaron por desbaratar la desordenada ofensiva imperial de las tropas del emperador Bonaparte. La última fase de la batalla y la retirada francesa de Arthur Wellesley, duque de Wellington, comandando a los británicos en Waterloo. Después de numerosos ataques a la colina, la caballería francesa fue efectivamente destrozada. Los prusianos estaban ya enfrentándose al flanco derecho del ejército imperial cuando cayó entre los franceses la tropa militar al principio de la tarde. Con el centro de Wellington expuesto, Napoleón empeñó su última reserva, la invencible Guardia Imperial, y después de marchar a través de una
niebla de balas y metralla, parecían confiados a machacar a Wellington, pero sin saberlo, 1.500 guardias británicas bajo el mando del mayor general Maitland estaban cuerpo a tierra para protegerse de la artillería francesa. Entonces, sorpresivamente, se levantaron todos a una y devastaron a la sorprendida Guardia Imperial del emperador Napoleón Bonaparte. Con descargas de fuego a quemarroca, y después cargaron contra la Guardia Imperial por primera vez, que en la historia retrocedió en desorden y caos. Wellington, juzgando que la retirada de la Guardia Imperial había desanimado a todos los soldados franceses que lo habían visto, espoleó a su caballo llamado Copenhagen. Le ordenó, sombrero al aire, la señal de un avance general para derrotar a Napoleón. Después del fracasado ataque de la Guardia Imperial al centro británico, la Guardia Imperial francesa corrió por sus reservas de 3 regimientos al sur para una última resistencia frente a los hanoverianos. Una carga de la brigada del mayor general Adam y la segunda división anglo-aliada al mando del general Clinton llevó a la confusión, y aquellos que permanecían en unidades semicoherentes lucharon y se retiraron hacia la Bella Alliance, que era el cuartel general del emperador Napoleón Bonaparte. Y en ese momento, el coronel Hackett aceptó la rendición del general Cambronne. Casi al mismo tiempo, los militares prusianos y el ejército, después de una batalla que había durado 1 hora, finalmente arrojaron a los franceses fuera del pueblo de Plesnow, que estaba al extremo británico izquierdo del campo de batalla. Y la última unidad en retroceder fue la vieja Guardia Imperial. Todo el ejército francés empezó entonces a desintegrarse bajo los avances generales del ejército anglo-aliado y del ejército prusiano, que siguió a la captura de Plesnow. La última fuerza francesa coherente fueron los regimientos de la Guardia Imperial estacionados al pie del cuartel de la Bella Alianza del emperador francés. Eran una reserva final y una guardia personal de Napoleón. Durante un momento, Napoleón confió en que si mantenía firmes, el ejército francés le seguiría. Pero cuando la retirada se convirtió en una fuga, se vieron forzados a formar cuadros como protección frente a los elementos de la caballería aliada. Formaron en 2 cuadros, uno a cada lado de la sede de la Bella Alianza, hasta que fue persuadido de que la batalla se había perdido y que debía partir. Entonces, Napoleón comandó el último cuadro que se formó en terreno elevado al lado del ejército en la montaña ocupada por los británicos. Los prusianos se enfrentaron al cuadro de la izquierda y la brigada del general Adams cargó contra el centro de la derecha, forzando la retirada.
Según caía la oscuridad, ambos cuadros se retiraron de la batalla hacia Francia en un relativo buen orden, pero la artillería francesa y todos los demás del ejército francés cayeron en manos de los británicos y los prusianos y se vieron rodeados por miles de franceses que no formaban parte de ninguna unidad coherente. La caballería británica y todos los aliados persiguieron a los franceses hasta las 23 horas siguientes. Con los prusianos relativamente frescos, tras una corta batalla, persiguiendo los restos del ejército francés durante toda la noche. Aproximadamente el desenlace se generó hacia la hora de las 21. Wellington, comandante de la fuerza inglesa, y Blücher, comandante de las fuerzas prusianas, se encontraron en el que anteriormente había sido el cuartel de la Bella Alianza del emperador Napoleón, habiendo capturado al mariscal Guillermo, conde de la Coloniale, significando el fin de la batalla. A las 21:30, Wellington empezó a redactar su informe sobre la batalla. Las bajas fueron graves en los dos bandos, lo que hizo pronunciar a Wellington, quien después fuera primer ministro de las fuerzas británicas, la siguiente frase histórica: al margen de una batalla perdida, no hay nada más deprimente que una batalla ganada. Repito lo que dijo Wellington al terminar la batalla que terminó con Napoleón. Al margen de una batalla perdida, no hay nada más deprimente que una batalla ganada. Las fuerzas de Napoleón fueron el ejército del norte, que contaba con 122.700 hombres de infantería, 89.000 de caballería, 22.100 artilleros y 366 cañones, más su reserva de 20.278 con 128 cañones. Las tropas prusianas tenían el primer cuerpo, un segundo cuerpo, un tercer cuerpo, un cuarto cuerpo, y el ejército de Wellington se componía de una fuerza multinacional de 68.000 hombres, 25.000 británicos, 17.000 belgas y neerlandeses, 10.000 hanoverianos, 7.000 de Brunswick, 6.000 de la Legión Alemana, 3.000 de Nassau, distribuidos en armas, más de 50.000 infantes, 11.000 jinetes y 6.000 artilleros con 150 cañones. El segundo cuerpo lo conducía el príncipe Guillermo de Orange. El segundo cuerpo, el teniente general Lord Hill. La reserva del duque de Wellington eran 2 divisiones británicas, el cuerpo de Brunswick y el contingente de Nassau. El ejército francés de Napoleón, equivalía a 40.000 soldados. Este genio militar y su enorme capacidad para actuar contundentemente e intuir lo que el enemigo iba a hacer, que ya había derrotado a los ejércitos
más numerosos, no pudo ese 18 de junio en la aldea belga de Waterloo volver a realizar la misma hazaña. Se cuenta que se mantuvo alejado de la línea de batalla por estar enfermo. A pesar de todo, el ejército francés estuvo a punto de alzarse con la victoria. Solo en los momentos finales de la batalla, cuando Blücher, el prusiano, alcanzó las posiciones de Napoleón, se decidió la suerte de Waterloo. El primer duque de Wellington tenía en común con Napoleón esa mezcla de militar y político. Se ganó sus méritos luchando contra las tropas napoleónicas en España, pero también consiguió recelos en la península, pues le consideraban demasiado defensivo. No es casualidad que la mayoría de sus victorias las consiguió gracias a las tácticas defensivas. Acostumbrado o poco atrevido, como dirían sus detractores, a no lanzarse al ataque sin estar seguro de no perder, en Waterloo volvió a mostrarse defensivo, motivo por el cual tardó en tomar la decisión de atacar, poniendo en peligro a los prusianos y a toda la batalla. Y aún así supo esperar su momento para lograr la victoria ordenando el ataque. El mariscal prusiano von Blücher, veterano de 72 años, era un militar admirado y se le llamaba que era el soldado entre los soldados. Se le llamaba el soldado entre los soldados porque no temía estar en la línea de fuego. Resultó herido y casi capturado por los franceses tras la última carga, pero no cejó en su empeño hasta ver entrar sus tropas a la propia capital de Francia, en París. El neerlandés Rebec, que era el jefe del Estado Mayor del Ejército Real de los Países Bajos y exoficial de Napoleón, en un momento crítico del 16 de junio, antes de los enfrentamientos de la primera batalla, decidió desobedecer las órdenes de Wellington de retirarse del cruce estratégico que comunicaba ambos ejércitos, poniendo en peligro la vida de las fuerzas de alianza. De haber obedecido la ocupación de este cruce por parte de las tropas francesas, tal vez se hubiera podido realizar y probablemente hubiera permitido el refuerzo por parte del mariscal Ney a Napoleón, llevando a la derrota total de Blücher como pretendía Napoleón. El teniente suplente del ejército prusiano tomó la crucial decisión de mantener a sus tropas en contacto con las tropas aliadas anglosajonas, a pesar del fracaso de Ligny y a pesar de que nunca se fió de las intenciones de Wellington, continuó siendo fiel a la idea de mantenerse siempre unidos. El general prusiano comandó el primer cuerpo del ejército que se destacó durante las jornadas claves del 15 al 18 de junio, contradiciendo aún órdenes de su superior, el mariscal Blücher, y decidió apoyar el desmoronado flanco izquierdo de Wellington
para salvar las tropas anglosajonas. El general von Bülow, prusiano, junto con sus hombres, fueron los primeros en, a pesar de contar con escasas fuerzas, en ayudar a las tropas de Wellington durante el combate del 18 en Waterloo. A pesar de su carencia de efectivos, por orden de Blücher, quien le prometió refuerzos y se movilizó rápidamente. Grouchy, mariscal de campo, que comandaba a la derecha del ejército, recibió la orden de Napoleón de perseguir a los prusianos tras el combate y los venció, pero perdió finalmente 30.000 soldados de Napoleón. A pesar de ello, no pudo evitar la ayuda de las tropas prusianas a el duque de Wellington. El mariscal Ney lideró las fuerzas francesas y comandó la izquierda del ejército durante el combate de Waterloo. Recordemos entonces, al final de esta batalla, que Bolívar y sus casacas rojas de la Legión Británica dieron la batalla del Pantano de Vargas, donde el coronel Rooke, en cuya memoria antigua brigada tomó el nombre allá en Ibagué. Y agreguemos lo siguiente, que fueron los soldados que participaron en la gran batalla de Waterloo, los que vinieron a conformar en Colombia la Legión Británica, que tanto admiraba el Libertador, y aún más que después de la muerte de nuestro Libertador Bolívar, el gran campeón de los británicos, el famoso, el que siempre estuvo a su lado, el que siempre desde el primer instante lo acompañó, fue durante 20 años el embajador de Inglaterra ante el gobierno de la Gran Colombia, de Colombia, y que él con su hijo escribieron una de las más importantes memorias. Él se llamaba el edecán de la espada dorada, el que siempre estuvo al lado del Libertador, Oleri. Muchas gracias al doctor Miguel Santamaría Dávila, que con ese genio tan brillante cuida el honor, la memoria y la llama que siempre vibra por la memoria del Libertador Simón Bolívar. Así quedó, y por eso los casacas rojas que pelearon en Waterloo fueron los que nos dieron el premio en las batallas del Pantano de Vargas y de Boyacá. Muchísimas gracias a todos los miembros que tuvieron la gentileza de escuchar. Buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias por esa magnífica conferencia que trae al recuerdo uno de los acontecimientos mundiales más importantes de la historia, que en alguna forma tuvieron trascendencia sobre nuestra libertad. Una magnífica investigación y unas conclusiones verdaderamente extraordinarias. Yo creo que ese trabajo pues es de muchísimo mérito, como los muchos otros muy buenos que hemos recibido, que trataremos de llevarlos a una colección
estudios sobre el pensamiento y la gloria de Bolívar, y además a tener para todos los interesados en forma virtual todas estas conferencias cuando las quieran escuchar, lo cual será iluminante no solamente para la juventud, sino para las futuras generaciones que quieran informarse de lo que pasó en el mundo y lo que pasó aquí en Colombia para conquistar la libertad. De manera que yo le agradezco muchísimo su magnífica intervención, don Leonardo, y muchas gracias por haber estado con nosotros de nuevo. Quiero invitar a los oyentes a ver quién está interesado en hacer algún comentario o alguna pregunta al conferencista y que levante la mano para identificarlo. General Ibáñez. ¿Sí? Ah, mi general, hombre. Siquiera apareció. No, es que... Adelante. Gracias, muy buenas tardes, distinguidos socios de la Sociedad Bolivariana de Colombia. Hoy yo seguí con atención a la conferencia de Waterloo porque yo pienso que la época napoleónica fue determinante en la historia universal. Fue un eslabón que le permitió al mundo pasar a la modernidad, al capitalismo, al progreso, al desarrollo, a la ciencia y a la técnica, con todas sus consecuencias, porque al producir el enciclopedismo ilustrado y el despotismo ilustrado, producir las ideas que se gestaron en el pensamiento de los criollos americanos, fue lo que nos llevó realmente a nuestra independencia. Y desde luego que con la invasión de Napoleón a España en 1808, el ejército francés, que Napoleón tuvo ese mérito de ser el propagador del espíritu de la democracia en el mundo, así él hubiera sido un emperador, pero en los ejércitos franceses iban regando los principios de la democracia y tuvieron una influencia extraordinaria en nuestro medio porque ese espíritu francés fue el que iluminó, repito, el pensamiento de Colombia. Y la batalla de Waterloo fue una batalla también de consecuencias extraordinarias para el mundo. Y realmente a nosotros nos afectó en cuanto permitió la primera expedición pacificadora de don Pablo Morillo en 1815 precisamente, y expedición pacificadora que durante 4 años dominó el país hasta cuando Bolívar, en los triunfos sucesivos de Boyacá, Carabobo, Pichincha, Junín y Ayacucho, liberó América. Pero aparte de eso, yo siempre he sostenido que Napoleón influyó psicológicamente en Bolívar de una manera también, decirlo de una manera psicológica y en cierta medida orientada al heroísmo, porque cuando en la llanura de Marengo Bolívar ve al ejército francés victorioso después de la campaña de Italia y ve a Napoleón allá como un semidios que le rendían culto todos los soldados del ejército del norte de Italia y los italianos en general y obviamente los franceses, eso impregnó a Bolívar y lógicamente también por el pensamiento napoleónico. Recuerden ustedes que Beethoven compuso la Heroica en honor a Napoleón. Desde luego cuando Napoleón fue derrotado en Rusia, produjo también la contraparte que es la retirada de 1812, la ópera. Y
y Goethe fue la persona que llamó a Bolívar es aquí un hombre, como decir, este hombre sintetiza todo el valor humano. Y entonces esa personalidad de Napoleón iluminó el pensamiento de Bolívar, porque ahí se impregnó primero del espíritu de hacer efectiva la democracia en nuestro medio. Por eso, cuando salió con Simón Rodríguez a Roma, allí hizo el juramento en los Montes Sacros. Eso estuvo, dijéramos que iluminado por ese hecho de la presencia de Bolívar en la llanura de Marengo ante los ejércitos franceses que desfilaron ante Napoleón. De tal manera que la influencia fue muy grande, y desde luego tan grande fue que después de Waterloo, cuando nuevamente el despotismo se toma, dijéramos, o recobra en Europa su poder, cuando recobra el poder, el rey de España es obligado por una insurrección de los coroneles Rafael Riego y Antonio Quiroga, que estaban impregnados del espíritu de la Revolución Francesa, obligaron al rey de España a firmar la Constitución de 1800 de Cádiz de 1812 y a firmar a Bolívar y Morillo el armisticio de Santana y el tratado de formulación de regulación de la guerra, que fue un progreso extraordinario, porque en materia, dijéramos, de conducta de los ejércitos, una es la conducta antes de los ejércitos, tanto americano como español, antes del armisticio, y otra después del armisticio. Después del armisticio hay espíritu de caballerosidad, de generosidad, al punto de que en la batalla de Ayacucho realmente cuando le dicen a Córdoba, mire, nos están apuntando con un cañón el ayudante, y él dice, déjenlos que apunten, que también tienen derecho. Y luego se sucede la capitulación del ejército en el Condorcunca, bueno, y es una demostración de la magnanimidad y de la caballerosidad que había surgido de ese armisticio de Santana, fruto, repito, prácticamente tiene una relación directa con Waterloo. De tal suerte que me lo felicito y realmente muy interesante la conferencia, y a mí ese periodo de la historia humana me tiene a mí muy, muy impresionado, porque realmente es trascendental. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Les agradecemos muchísimo haber estado presentes en esta conferencia, y naturalmente estamos muy atentos a poderle concluir este año con esta serie de esfuerzo gigantesco que hemos hecho alrededor del pensamiento del Libertador, para culminar el 17 de diciembre. Seguramente haremos un acto muy especial en San Pedro de Andrés. De todas maneras, todos los jueves de aquí en adelante estaremos presentes para traerles alguna idea y alguna buena parte del pensamiento y las consecuencias de la gran obra del Libertador. Con esto los quiero invitar para el próximo jueves a la conferencia del coronel Plazas Vega, que será también de mucho interés. Muchas gracias a todos por su audiencia, por su presencia, por su paciencia y por su buena voluntad. Muy buena noche.